Bien, queridos amigos, vamos ahora a conversar con el doctor Fermín Silva Cayatopa, no, dueño de todos los APUs de Chota, Cajamarca, Bambamarca, Jaén, Cutervo, San Pablo, San Marcos. Aló. Sí, claro. Hermano, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Fermín? Gusto acá, hermano, pensando sin dormir para ver cómo ayudamos a la lucha contra el coronavirus, que es una guerra que al parecer lo estamos perdiendo. La estrategia actual, como hemos conversado muchas veces, incluye pues el manejo de pacientes con problemas pulmonares en hospitalización, en UCI, pero se descuidó la atención primaria de salud, que es el tratamiento con pastillas en la primera semana de la infección, justo donde se proliferan los virus, donde se hace una tremenda carga viral, porque nada se ha hecho y nada se está haciendo ahí. Entonces yo estoy planteando, Armando, formar las brigadas municipales de atención primaria de salud contra el coronavirus. ¿En qué consiste esta propuesta? Consiste en involucrar a los alcaldes, porque las autoridades civiles son las autoridades políticas más cercanas al pueblo. Si un alcalde es bueno, cena con sus vecinos, se reúne con sus dirigentes, visita a los vecinos, camina a las calles. Y hay que involucrarlo al pueblo, porque el pueblo tiene una estructura social a través de sus dirigentes comunales que pueden participar en la atención primaria de salud. Tenemos 4.000 municipalidades entre provinciales, distritales y centros poblados. Además, por el otro lado del Ministerio de Salud tenemos 8.000 centros de salud que pertenecen a la infraestructura del primer nivel de atención de salud. ¿Para qué formar estas brigadas, Armando? Con dos objetivos. Tomar la temperatura en el barrio, en las casas. Estas brigadas deben visitar a las casas y al barrio, porque estamos hablando de un proyecto a nivel nacional, en donde están las municipalidades más alejadas de Lima, y también, por cierto, las municipalidades distritales de Lima. Y sacar información, por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso, si ha tenido fiebre, si está con tos, si ha perdido el olor, si ha perdido el olfato. Sacar información que tranquilamente uno puede llegar a la conclusión sin el examen de laboratorio, si está con fiebre alta, si ha perdido el olfato, si está con tos, no tiene el gusto. Lo más probable, tiene coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, encasillamos a las personas que tienen clínicamente positivo para el coronavirus. Y segundo objetivo es entregarle un kit de pastillas, un kit donde le podríamos llamar la bolsita municipal salvadora, que le entregan al paciente que tienen. De repente llegamos a una casa y tienen una prueba molecular positiva, pues le damos tratamiento, porque en este momento, Armando, a las personas que no tienen factores de riesgo y tienen pruebas moleculares positivas, solo le dan paracetamol y lo mandan a su casa. Entonces, si llegamos a una casa y tiene pruebas moleculares positivas, le damos tratamiento, su bolsita salvadora. Si tiene serológica positiva para inmunoglobulina M, le damos tratamiento. Y si no tiene ningún examen, pero tiene fiebre, está tosiendo, ha perdido el olfato, no tiene sabor, este paciente tiene coronavirus, le damos su tratamiento, su kit de tratamiento de pastillas a nivel de la atención primaria de salud. ¿Y por qué la importancia de darle tratamiento en la fase de proliferación viral? Porque si le damos tratamiento en esta fase, vamos a bajar la carga viral y no va a pasar a la fase pulmonar que hace neumonía, o si es que pasa de manera más leve, y no pasar a la fase de la hiperinflamación generalizada, que es cuando el paciente necesita un respirador para sobrevivir. Entonces, si nosotros tratamos, si la estrategia vira a la atención primaria de salud, podemos descongestionar los hospitales, porque en este momento, Armando, como sabes, vemos escenas de muerte, escenas de bolsas negras de terror en los hospitales, en las calles, en las casas. Hace 3 noches
en la emergencia de la Almenara murió una persona que estuvo muchas horas esperando y no pudieron atenderle, porque también es verdad, ya el personal de salud no se alcanza, ya no hay equipamiento, ya no hay infraestructura, ya no hay personal, el sistema está colapsado. Entonces, ¿y qué se necesita para esto? Los alcaldes tienen que formar su brigada, que están formados por las siguientes personas: un personal de salud, un dirigente comunal y un chofer con la unidad móvil de serenazgo. Estas 3 personas, previo entrenamiento de 2-3 horas nada más, porque todo se le va a dar citas para que llenen, suficiente para que visiten a los barrios, a las casas que el dirigente los va a llevar, porque es importante involucrar a la población, porque tiene una estructura social, vasos de leche, comedores populares, mercados y demás, tienen sus dirigentes, una invocación a ellos, que ellos son claves en participar en la conformación de estas brigadas que van a trabajar en el primer nivel de atención, y vamos a evitar que lleguen las personas a necesitar ventilador mecánico. ¿Pero qué se necesita para esto? Se necesita formar las brigadas, que lo dirige el alcalde. Se necesita que el gobierno garantice que existan pastillas a sol o a sol 50 como costaba. Hoy día la presidenta de las farmacias o pequeñas farmacias del Perú denunciaba que los laboratorios venden informalmente al mercado negro de calle Japón y eso, y no le venden a las farmacias porque en el mercado negro pagan más caro, porque en el mercado negro venden al precio que quieran. Lo que costaba un sol cuesta 30, 40 soles. Entonces el gobierno tiene que intervenir porque estamos en guerra. Tiene que controlar la fabricación, la comercialización, que ordena a los embajadores que busquen en cualquier parte del mundo estas pastillas, la hidroxicloroquina, la ivermectina, la citromicina, que pueden salvar a las personas bajando la carga viral y evitando que lleguen a respiradores mecánicos. Los alcaldes tienen la oportunidad hoy de reactivar la estructura social de su población que ha sido vencido. El alcalde tiene que formar canales de comunicación, un call center municipal que funcione las 24 horas del día, médicos o personal de salud de guardia virtual las 24 horas al día, y citas de control para quienes ameritan, y criterios muy claros para ser derivados al Ministerio de Salud cuando, por ejemplo, la frecuencia respiratoria sea mayor de 22 y la saturación de oxígeno sea menos del 93%. El pulsóxímetro, que cuesta 200 soles, 100 soles ahorita, tiene que ser parte del termómetro que contenga esta brigada municipal a lo largo y ancho del Perú. Yo estoy seguro, Armando, que si volteamos nuestro foco y nuestra atención y nuestros recursos al primer nivel de atención dirigido por las municipalidades de todo el Perú, nosotros vamos a ganar la guerra contra el coronavirus, porque la estrategia no radica en que juntos vamos a ganar, vamos a agarrarnos de la mano y juntos vamos a lograr. No. Necesita que las ideas se aterricen y se ejecuten. Te quiero contar acá que el distrito de Comas, Raúl Díaz, el alcalde, va a empezar la próxima semana. También el alcalde de Breña, hoy día me he reunido con él, le hemos entregado este producto, esta propuesta, y van a ejecutar en su comunidad. Ya el alcalde de Breña esta noche se reunió con dirigentes para formar 8 brigadas, porque él tiene 8 zonas, Breña es pequeño. Ya vamos a tener una clase de capacitación mañana para que la próxima semana empecemos a trabajar. Una invocación a los alcaldes de todo el Perú. Tienen la oportunidad histórica de trabajar por la salud de la población que los ha elegido de manera honesta y transparente, y no pase estas escenas lamentables y tristes y que da mucha cólera cuando los alcaldes, en vez de llevar las canastas, lo guardan en sus depósitos privados. Esa es la propuesta, Armando, aterrizada, que estamos trabajando, que estamos pensando, porque estamos obligados como médico, como personal, como un ciudadano común y corriente, de contribuir con la salud del país. Así es. Te agradezco la participación y las buenas ideas y los buenos deseos del doctor Fermín Silva Cayatopa. ¿Cuándo abre la Clínica La Luz? El lunes. Bueno, ya estamos atendiendo. Hemos enviado al Ministerio de Salud nuestro protocolo de bioseguridad, y nosotros ya estamos atendiendo a nuestros pacientes que necesitan controles, y el lunes ya será de manera normal. Me imagino que
levantarán el aislamiento social obligatorio, porque ya creo que de ayer yo escuchaba a un padre de familia en un mercado, decía, prefiero morirme trabajando que morirme de hambre en mi casa. Yo creo que ese mensaje de un padre, de un hombre humilde, grafica la situación económica paupérrima que tenemos. Ahora nos quedamos como herencia, Armando, aprender a convivir con el coronavirus, a convivir con el desempleo y a convivir con la pobreza. Esa es la herencia que nos deja esta lamentable pandemia, pero hay que seguir adelante, hay que tener fe y hay que trabajar mucho. Ok, un abrazo, Fermín. Un fuerte abrazo. Así, Armando, y muchas gracias por la oportunidad. Un gran abrazo. Chao, Fermín. Bien, y ahora nosotros durante más de ya 3 meses, muchas veces ustedes ven este programa con una voz muy bonita, muy diáfana, de una amiga de ustedes también, una gran cantante, Nicole Pillman, ¿no? Ella tuvo la gentileza de decirle, cuando le dije, Nicole, en estos momentos de incertidumbre, de dolor, del coronavirus, yo quisiera que, por favor, que describen los doctores todos, absolutamente todos los síntomas, los 14 días prácticamente que ha durado la enfermedad. Y bueno, pues a Dios gracias hemos contado con la ayuda de la medicina, con la ayuda también de usted, doctor, que también tengo que agradecerle públicamente que nos haya también dado su orientación y apoyo en los primeros días de la enfermedad, que creo que han sido claves, ¿no? Y eso es lo que yo a la gente le aconsejo, ¿no? Que traten de no preocuparse tanto por la prueba, porque está escasa y lamentablemente no hay donde encontrarla. Hay una lista de espera muy larga en los laboratorios privados incluso, sino que si tienen los síntomas, acudan con algún médico, en alguna clínica o en algún hospital, que busquen ayuda médica para que puedan prescribirles medicina, ¿no? Tampoco se automediquen, porque no sé, es peligroso, pero que traten de buscar recibir ayuda de atención médica lo más pronto posible, no esperar a estar grave, con taquicardias, con neumonía, sino inmediatamente para poder combatir la enfermedad. Así es. Oye, Nicole, está hablando el presidente del Congreso y me están pidiendo aquí en control que pasemos para allá. Mañana te vuelvo a llamar más temprano para que nos cuentes en detalle, porque tú como una persona pública, creo que puedes darle muchos consejos a las personas, así que mañana te estoy llamando a esta hora para conversar la vía crucis que pasó en Nicole Pillman, que no solamente te atacó a ti, sino también a tu señor esposo, así que mañana estaremos conversando de eso. ¿Qué tal? Mañana un gran abrazo para toda la gente de Iquitos. Ok, mañana te llamo. Vamos al Congreso. Una nueva comisión evaluadora del sistema de pensiones. Luego se ha difundido que este Congreso no quiere presentar declaraciones juradas de interés. No es así. Este Congreso ha aprobado que las declaraciones juradas de interés se presenten a la Contraloría General de la República y no a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sobre la situación de los penales, en el pedido de facultades del Ejecutivo ni siquiera se facultó en presentarse al Parlamento Nacional y fue un miembro de la mesa directiva que tuvo que salir a exponer el proyecto del Ejecutivo y se le dieron las facultades. Este Congreso aprobó la ley de retiro del 25% de los fondos de las AFP. El Ejecutivo en ese momento dijo que no era viable y que esto traería consigo una afectación económica terrible. Sin embargo, luego de haber sido aprobado y promulgado, al no haber sido observado por el Ejecutivo, el propio Banco Central de Reservas aprobó medidas para que no exista ninguna afectación en favor de las AFPs. Quiero ser puntual y creo que es necesario que el pueblo sepa.
el gabinete de Ceballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido otorgado por este Parlamento, ni por el Parlamento anterior. No es exacto lo que dice el Premier respecto a que este es un gabinete que ya cuenta con la confianza. Y creo que todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado en el Parlamento Nacional. Y fue el gabinete del Solar el que no recibió la confianza y luego asumió el señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y nunca tuvo la confianza del Parlamento. El artículo 130 establece que el gabinete debe recibir el voto de confianza del Parlamento. El artículo 135 establece que el Ejecutivo debe exponer ante el Congreso sobre sus actos durante el interregno parlamentario. Y justamente en este marco, el día 28 de abril, el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el presidente del Congreso y deja un documento para presentarse posterior al 14 de mayo. Naturalmente, se amplió el estado de emergencia y es en ese sentido que, tomando en consideración que el estado de emergencia está por culminar, este Parlamento, el día de hoy, envía un documento al señor Ceballos para solicitarle que escoja las fechas entre el 26 y 28 de mayo para que se pueda presentar terminando el estado de emergencia, que se pueda presentar al Parlamento de manera presencial, no con los 130 parlamentarios, sino con la mesa directiva y con la Junta de Portavoces, para tener un pleno virtual como lo hemos venido realizando en estas últimas 2 semanas que hemos tenido 4 plenos virtuales. Y me llama poderosamente la atención porque el día de hoy yo, desde las 8:40 de la mañana, 3 llamadas telefónicas para poder coordinar antes de enviar la carta y no recibimos respuesta alguna. No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis de la pandemia en que vivimos. Y menos creo que podemos consentir los peruanos que queremos pasar esta pandemia, que lo estén haciendo cometer error tras error tras error al presidente de la República. Y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Este es un Congreso diferente. Exitoso. Nosotros no queremos que se repita lo del pasado porque creo que hoy tenemos que unir esfuerzos. Hoy tenemos que trabajar de la mano. Somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia. Quizás por la propia naturaleza que vive el Perú, las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación. Pero está haciendo grandes esfuerzos, reconocemos los grandes esfuerzos. Pero también tenemos que sumarnos conjuntamente con nuestros 130 parlamentarios en poder colaborar. Pero no para ir en confrontaciones vanas, confrontaciones que lo que hacen es quitarnos oportunidad de tener una tranquilidad que es la que todos queremos. Y yo quiero culminar en esta tarde, primero agradeciéndole a los medios de comunicación que han venido a compartir esta conferencia de prensa, y en segundo lugar porque tenemos que reafirmar desde el Parlamento Nacional toda nuestra disposición de poder apoyar al gobierno, pero con verdades al frente, ni con medias verdades y menos con mentiras. Esa es nuestra responsabilidad y creo que la ponemos a disposición de todos los peruanos desde cada una de las comisiones ordinarias, desde cada uno de los subgrupos de trabajo, desde cada una de nuestras presentaciones, porque creo que el Perú así lo necesita. Y ese es nuestro compromiso. Tenemos que sacar adelante el Perú, trabajando de la mano y ayudando a hacer soporte cuando hayan errores. Y cuando hayan actos de corrupción, tengamos que fiscalizar, porque eso ya no soportamos más, la corrupción. En ese sentido, señores periodistas,
Reafirmo el compromiso de parte del Congreso de la República como presidente del Congreso, que esta institución es solidaria con todos los peruanos y está al servicio de todos los ciudadanos del Perú y fundamentalmente en unidad con todos los poderes del Estado. Muchas gracias. Señor presidente, ¿hay alguna...? Bien, esta es la conferencia de prensa entonces que viene llevando a cabo el presidente del Parlamento Nacional, Manuel Merino. Vamos a escuchar las preguntas que están haciendo los colegas periodistas hacia el presidente del Parlamento. Se presenten aquí de manera presencial para pedir el voto de confianza, porque esa ha sido la crítica. Él lo que ha señalado es que habría un riesgo porque estamos hablando de más de 20 personas. Entonces, digamos, hay una necesidad o esta reunión se podría hacer de manera virtual. ¿Por qué la necesidad de que sea de manera presencial? Entiendo que se trata de un pleno virtual en cuanto a la presencia de los congresistas, pero también estamos hablando de un aforo considerable, tomando en cuenta que el gabinete está compuesto por más de 10 personas. Lo que tenemos nosotros es que mantener la majestad del Congreso. Recordemos que el gabinete del señor Ceballos se reúne en palacios, en espacios más pequeños que el hemiciclo del Congreso. Y ellos tendrán los espacios suficientes en el hemiciclo del Congreso, solo con la mesa directiva y con 9 portavoces. No habrán 130 parlamentarios. La siguiente pregunta de Kenneth Vargas, de Willax Televisión. Sí, presidente, buenas noches para Willax Televisión. Usted acaba de decir que el presidente o la presidencia está fracasando en este proceso de la pandemia. Y quisiera que profundice en cuanto a las carteras de salud y la de justicia por los dos temas. Bueno, en sí el tratamiento del sistema de salud en la pandemia. Hoy se ha cuestionado que supuestamente no hay una meseta. Especialistas han puesto en tela de juicio que exista ya una meseta. Y bien, el tema de los penales por lo que sucedió con las muertes. ¿Podría profundizar usted en esos dos ámbitos? ¿Cómo ve el Congreso el rendimiento del Ejecutivo? Gracias. Exitosa. En el tema de los penales, desde que el presidente del Consejo de Ministros pidió facultades, lo primero que debió haber hecho es haberse presentado a la solicitud de facultades para que hubiesen enmarcado las necesidades en los problemas de los penales, que no han sido cosas de último minuto, sino son temas que ya se han venido tratando hace más de 40 días de esta pandemia. En consecuencia, la responsabilidad en los penales está estrictamente en el Ejecutivo. Y el Congreso, la respuesta que ha dado es negativa a la libertad de presos en los penales, en primer lugar. En segundo lugar, en el tema de la pandemia, naturalmente que hay una gran preocupación de parte del Parlamento. Y cuando hablamos de fracaso en las acciones que se vienen dando, es cuando hemos visto el hacinamiento de ciudadanos botados en los parques, sin haber habido una actitud que permita, naturalmente, antes de haber declarado la cuarentena, que miles de ciudadanos retornen a su lugar de origen con 72 horas de anticipación. Hubiera sido posible que no tuviéramos esos hacinamientos que se han dado. Y luego, en lo que corresponde a la emergencia de la cuarentena, la respuesta está en que seguimos ascendiendo en contagiados y seguimos ascendiendo en muertes. ¿Eso qué significa? Que estamos fracasando en el establecimiento de las medidas que ha dado el gobierno. Pero sin embargo nosotros, como lo vuelvo a repetir, nos sumamos a ayudar y a colaborar para buscar instrumentos que permitan recuperar esa intranquilidad y esa zozobra que vivimos todos los peruanos, porque esto sigue aumentando y seguimos teniendo bajas a nivel nacional. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Señores periodistas, la conferencia ha concluido. Muchas gracias. Estamos viendo en estos minutos justamente lo que ha mencionado el presidente del Congreso, Manuel Merino, respondiendo varias cosas en realidad en torno a lo que viene ocurriendo en el país.